o en terreno de selva baja y selva media. Vamos a empezar con la disertación haciendo un pequeño, la metodología de este curso, que es prácticamente una introducción en qué contexto nos encontramos hoy en día en el Perú, nuestra realidad sobre los terrenos arcillosos, la estabilización de suelos y su normatividad actual, y el diseño en vías urbanas de experiencia en techo propio, la cual tuve la oportunidad de realizar. Una introducción podemos indicar pues, que a través de los años las políticas normales, nacionales, en mantenimientos periódicos, en vías no pavimentadas, en vías pavimentadas, ha derivado solo en las soluciones como enripiado, material granular, pavimento flexible y pavimento rígido. Todas estas experiencias de tratamientos en base estabilizada en suelos como países como Brasil, Chile, Ecuador, Australia, y a nivel mundial también desde los años 2005 se trató de introducir estas tecnologías, las cuales pues sin tener resultado alguno porque no estaba normado en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Los pilotos a nivel nacional sobre esas tecnologías practicadas y evaluadas por el MTC, por el Área de Estudios Especiales, dieron como resultado, dentro de a nivel nacional, todos los pilotos que se han hecho y estudios, a que recién ya se tenga en febrero de 2015, que lo vamos a mostrar, se tenga ya una norma nacional del Ministerio de Transporte y el Manual de Diseño de Carretera del año 2013 y su aplicación de carácter obligatorio. Vamos a hacer un contexto, cómo está el Perú a nivel carreteras. Quizás el gobierno central se ha dedicado a ver el tema de la red vial nacional, en la cual vemos en el cuadro, en lo que es red vial nacional, en lo que es vía pavimentada, ya hemos llegado a un 81.96% y una red vial no pavimentada, red vial nacional no pavimentada en un 18%. En red vial departamental se cambia el pastel. En una red vial no pavimentada de un 84% y una red vial pavimentada departamental de 15.42%. Y si nos vamos a la red vial vecinal, que es lo que nos corresponde a los distritos provinciales y distritales, el tema es más álgido. A una red vial vecinal pavimentada de solamente un 2%, y el déficit por hacer es un 97.96, prácticamente 98%. Es por eso que no se desarrolla el Perú. En total, si juntamos la red vial vecinal, departamental y nacional, podemos indicar que la red vial vecinal involucra el mayor porcentaje, de un 67%. Red vial departamental, que corresponde a los gobiernos regionales, un 16.36%, y una red vial nacional de un 16.01%. Juntando todos los kilometrajes de déficit que tiene el Perú en hacer su red vial a nivel nacional, tenemos que el 17% solamente está pavimentado, que involucra 28.769 kilómetros. Y lo que falta por hacer, por ejecutar, en la red vial que involucra tanto vecinal, departamental y nacional, estamos hablando de un 83%. 140.184 kilómetros por hacer, señores. Creo que acá los estudiantes que están escuchando esta disertación, los contratistas, consultores, creo que debemos direccionar nuestros ojos a este gran déficit de obras por hacer, que ejecutar, y que lamentablemente, podemos indicarlo así, yo he ido en diferentes municipalidades a las áreas de proyectos y todo, que por desconocimiento simplemente no implementan nada para el desarrollo vial. El Estado en sí recién está abriendo sus ojos en red vial departamental y vecinal, pero muy poco. Quienes estuvieron quizás en los años del 2000 a 2005 promedio, había un convenio con el Banco Mundial
para lo que era la atención de redes viales departamentales a quienes tenían su plan vial actualizado. Entonces, acá a nivel nacional nos toca mucho que trabajar, mucho que hacer, y que creo que esto va a aportar el PBI a nuestro Perú. Y que a nivel Latinoamérica estamos en el puesto 83 de infraestructura vial, en calidad de vías, de 130. Imagínense, estamos prácticamente también rezagados, como otros países como Chile y Brasil, que están en un promedio entre 20 y 30. Entonces nos falta mucho por hacer y que esto deriva pues en el desarrollo de los nodos de conexión, los cuales pues generan mucho Producto Bruto Interno. Sigamos. El contexto de las carreteras a nivel Perú, vemos en el mapa, ¿no? Las redes rojitas son las redes viales departamentales, las troncales redes viales nacionales y las verdecitas chiquitas son algunas vecinales. Vemos que tanto en la costa como en la sierra al menos ha habido un avance significativo, pero a nivel selva baja y ceja de selva, prácticamente vemos un abandono total. Quizás sea por la dificultad de los terrenos selváticos, ¿no? Será por la dificultad de los terrenos arcillosos, limosos, de mucho alto IP. Pero el tema es trabajarlos, el tema es quitarnos ese miedo de trabajar con estos tipos de terrenos y ver las experiencias de los países vecinos, Brasil, Ecuador, Colombia. El mismo Chile en la parte de Concepción tiene arcilla verde, a diferencia de nuestra arcilla que es roja, pero igual es arcilla. Y estos países, desde los años 80, 75 al 80, Brasil, Ecuador, hasta el mismo Chile, implementaron políticas de querer buscar soluciones óptimas para tener carreteras eficientes, durables, pero por sobre todo económicas, que es lo que más uno quiere. Para eso uno es ingeniero, ¿no? Si no, haríamos el trabajo de un maestro de obra. Creo que la ingeniería está para buscar soluciones óptimas y económicas. Y hacia eso creo que vamos, tanto el constructor como el consultor y el estudiante que tiene que seguir investigando estos temas. Podemos encontrar en la selva, pues en este caso, por ejemplo, en el caso de Loreto, tenemos según la clasificación SUS-YASTO del 93, que en Loreto hay terrenos de tipo CL con A7-623 con un CBR de 2.5. Imagínense, muy baja capacidad de soporte de carga. También hay suelos MH con A7539 con 4.6 de CBR. En Pucallpa también es algo muy similar. Hay terrenos de tipo SC, SH, CL, también con muy baja capacidad de soporte de CBR, que fluctúa entre los 3.8 y 2.3 de CBR al 95%. ¿Por cuál motivo? Las estabilizaciones son una alternativa de solución técnica y económica para la construcción de carreteras, tanto en el ámbito rural como en el urbano. Pero ya se ha venido trabajando a nivel del Ministerio de Transportes, se han venido trabajando con estas soluciones de aditivos que hay variados y que ahora la normativa ya los clasifica según en la costa, sierra y selva, y según qué tipo de aditivos se pueden utilizar. Ya se ha venido trabajando con el Proyecto Perú, diferentes contratos de mantenimiento por niveles de servicio de muchos kilómetros, tanto en vías nacionales como en vías departamentales, pero no es suficiente. Ya hemos visto el déficit que tenemos, esto hay que hacerlo masivo. Y si no se hace masivo es porque solamente el conocimiento está encasillado en un grupo que no quiere que explote esto. No sé, de veras, yo vengo trabajando esto desde el año 2004, ¿no? Son muchos años que tengo en esto,
y prácticamente hay fuentes ajenas que no quieren que se haga esto masivamente. No sé, razones habrá. El tema importante es de que es una meta que todos los ingenieros civiles, constructores, deberíamos de tener porque hay mucho por hacer. Dentro de estas carreteras solamente he hablado de kilómetros, pero ¿cuántos puentes? ¿Cuántas obras de arte? ¿Cuánta cantidad de obra y trabajo podemos generar? Sigamos. Nuestra realidad es la siguiente, para quienes han ido a la selva y conocen de selva, esto es una disertación a nivel nacional y hay profesionales de la costa, sierra y selva. Pero ya entre costa y sierra, pues prácticamente estamos llegando a los porcentajes de cumplir las pavimentaciones y el rumbo es irnos a la selva a trabajar. Yo soy de Lima, pero ya en la selva vengo viviendo más de 15 años y conozco la zona. Pero para quien no la conoce, esta es nuestra realidad. Muchas veces yo peleaba con el INDECI cuando había que hacer refacción de vías en épocas de huaicos, y yo les decía, pues para el mantenimiento yo necesito un rodillo, necesito una motoniveladora, ripio, y realizar el trabajo de mantenimiento. Y el INDECI me decía, no, que solamente el material y la motoniveladora, que así se hace acá. Señor, usted no conoce la selva. Pero lamentablemente nos encontramos a veces con profesionales de escritorio que no conocen una realidad. Y esta es la realidad. La arcilla prácticamente es una conformación de minúsculas partidas que al mojarse o al tener una lluvia torrencial y alcanzar los índices altos de humedad, se convierte en una mazamorra. Obviamente, en sentido coloquial, vemos cómo se quedan atollados los volquetes, carros y todo tipo, nadie puede transitar. Y esto es lo que vamos a tratar hoy día, en dar solución a estos terrenos arcillosos. Muchos he visto en municipalidades que el tratamiento en las vías es mediante colocación de ripio, su perfilado y su compactado. Acá un mantenimiento de 1 kilómetro es 343.000 soles. Y solamente dura ni 3 meses, dura porque esto yo lo tomé a los 2 meses, 3 meses casi de haberse inaugurado y prácticamente ya vemos cómo era el deterioro. Asimismo, en vías de concreto armado, colapsan si es que no hay una verdadera conformación de base. Muchas veces los pavimentos de concreto se sustentan en una subbase granular y una base granular. Si no hay un buen drenaje y un buen confinamiento, lo que le pongas encima, concreto, con malla, asfalto, va a colapsar. Entonces, acá la solución de una base estabilizada por cualquier tipo de aditivo, y lo que vamos a ver es un tipo de aditivo que yo he utilizado y lo cual ha surtido el efecto, es de que la base estabilizada tiene como fin de endurecer la base e impermeabilizarla. ¿Qué quiere decir esto? Que así se sature con mucha humedad, no va a llegar al colapso y la carpeta encima no va a sufrir. Como vemos acá, esta es una calle conocida para los que son de Pucallpa, en Girón Cahuide, lo cual pues, después de 3 años, máximo 4 de haberse inaugurado, prácticamente colapsó. Fue diseñada para carga pesada por el tránsito del puerto hacia la carretera Federico Basadre que lleva a Lima y prácticamente colapsó. Obviamente esto no necesita mucho análisis. Si no se hace un buen trabajo de drenaje, no se confina bien, simplemente esto sucede. Pero esto cambiaría si se hubiera estabilizado la base. Bueno, y acá vemos, ¿y qué es entonces la estabilización de suelos químicos?
Todos encuentran en general soluciones de pavimentación de alta calidad y durabilidad, optimizando el uso de recursos y cuidando la sustentabilidad ambiental de los procesos. En todos los casos requiere un exhaustivo estudio de suelo a estabilizar para la determinación de la dosis que varía según el producto y la estratigrafía del suelo, donde una importante variable es el índice de plasticidad y el CBR. Esto es importante decirlo. ¿Por qué? Porque muchas veces, y lo hemos visto, y yo también lo he visto por experiencia propia, que a veces un contratista gana un contrato para ejecutar un mantenimiento por niveles de servicio de 100 kilómetros, 150 kilómetros, y contratan a la empresa del aditivo, ya sea un ionizante, una enzima, un sulfato, cal, cemento, y lo contratan. Entonces al primer kilómetro, obviamente la empresa que distribuye, ellos ponen como condición el realizar los estudios y el dosificar constantemente esto y no correr el riesgo de que una mala dosificación luego la vía mantenida se resquebraje, se llegue a quebrar. Y esto sucede muchas veces porque la empresa cree haber conocido ya la fórmula. Entonces ya no te necesito, amigo supervisor de la empresa que me vende el aditivo, yo mismo lo voy a hacer, creyendo que se van a ahorrar eso, cuando en realidad los subsiguientes kilómetros, 10 al 20, al 30, al 60º kilómetro, esa dosificación ya no funciona. Es que no es como un concreto que se prepara la dosificación de 210, 140, 175, no es igual. Acá no es una dosificación constante. ¿Por qué? Porque el suelo va variando de kilómetro a kilómetro. Va variando su IP, va variando su índice de humedad, va variando su estratigrafía, su índice de limos y una serie de factores que la dosificación ya no va a resultar. Es por eso que esta tecnología es exitosa siempre y cuando se lleven los controles estrictos en la dosificación correspondiente al tipo de suelo que vamos realizando sus pruebas aleatorias y de acuerdo a kilómetro a kilómetro. Sigamos. Explicación de la estabilización química de suelos es una base estabilizada en la cual la solución que hoy día vamos a plantear es una base estabilizada con un micropavimento con emulsión. En el caso de la arcilla, en un estudio que se realizó, tiene una carga negativa, un anión. Entonces se creó un líquido, ¿no? Un aditivo con carga positiva, que es un catión, los cuales, al tener signos opuestos, estos se atraen. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en las primeras fotos hemos visto cómo se ha hecho una mazamorra todo. ¿Por qué? Porque las partículas de la arcilla, cuando uno agarra una arcilla seca y lo hace así, se convierte en una diseminación de polvillo de muchas partículas. No tiene cohesión. Entonces, pero son iones negativos. Al incrementarles los iones positivos, la primera acción que hace este aditivo es juntarlos, cohesionarlos. A esta cohesión, y de acuerdo al diseño de cargas, vamos a incrementar un material granular y un cementante. Muy bajos, por cierto, muy bajos, para que se genere una base estabilizada, impermeable y altamente resistente de acuerdo a la carga que va a soportar la vía. Normalmente, después de haber hecho estas bases estabilizadas, a los 2-3 días pues, tiene un CBR de un promedio del 100%, al mes, a los 2 meses aumenta a 110, al año ya llega a 115, 120, y en los pilotos que realicé, a los 3 años llegaron a 130 de CBR, lo cual demuestra de que conforme más tiempo pase, más CBR va a tener, más dureza va a tener esa base. A diferencia del concreto, que cuanto más tiempo pase, va bajando su resistencia.
hasta llegar al colapso a los 17 años, según la norma. Pero ya vemos que muchos pavimentos de concreto, pues a los 3, 4, 5, 6 años como máximo, perduran, de ahí empiezan a salir las grietas y obviamente los paños que colapsan. Bueno, ahora vamos a ver la estabilización del suelo y las normas que tenemos. Quizás antes no había normas y es por eso que el MTC lo empezó a utilizar con Proyecto Perú, por salirse de las normas, porque no había en ese tiempo. Proyecto Perú empieza en 2011-12, recién la norma técnica sobre el uso de estos estabilizadores sale en 2015, pero ya en el manual de carreteras había un tema de estabilización de suelos. Ya en febrero del 2015, ya sale la norma del documento técnico de soluciones básicas en carreteras no pavimentadas, en donde con resolución directorial 03 de 2015, y muchos no conocen esta norma, indica en su artículo primero, aprobar el documento técnico, soluciones básicas en carreteras no pavimentadas, el cual tiene carácter normativo y es de cumplimiento obligatorio, señores, consultores, contratistas, estudiantes de ingeniería. Esto ya está para cumplirse. ¿Por qué no lo aplicamos? ¿Por qué no lo implementamos en las municipalidades que se realizan mantenimientos que no duran nada y más de lo que se gasta la plata? Entonces acá hay un gran reto de todos los que convergen en el área de estudios y proyectos, el aplicar esta normativa. Asimismo, podemos indicar que en mi gestión como director regional en el 2012 dirigí la realización de pilotos con base estabilizada, los cuales fueron evaluados por el MTC, y acá podemos ver los resultados. Dice, post aplicación de estabilizadores en vías urbanas, Gobierno Regional de Ucayali, y en donde se ha evaluado en abril 2012, octubre 2012, febrero 2013, evaluaciones de pavimento como normalmente se da, utilizando la viga Beckelman, utilizando el IRI que mide la rugosidad de una vía, y asimismo diferentes ensayos destructivos que se hicieron a los pilotos, los cuales han dado como resultado que el MTC los catalogue como exitosos. Y acá en las conclusiones finales que nos da el MTC, indica, ¿no? Los resultados de las 4 evaluaciones ejecutadas demuestran que esta experiencia es exitosa. Durante este periodo, los tramos pilotos no han reducido significativamente su nivel, el IRI, hasta 20%, y no requieren efectuar el mantenimiento periódico. Y esto es muy importante. Muchos pilotos se han hecho a nivel nacional, y ahorita les voy a mostrar, y eso ha derivado a que ya se tenga cuadros en donde como uno debe identificar primero qué aditivo utilizar, luego cómo diseñar y luego cómo aceptar los valores o parámetros finales. Es como un concreto 210, y tienes que verificarlo con tus probetas de concreto. Y si hay duda, se le hace la diamantina y te bota la resistencia de un concreto. Igual, acá ya se han dado parámetros de cumplimiento de la buena ejecución de estas bases estabilizadas, que luego lo voy a mostrar. Bueno, entramos al diseño de vías urbanas y también luego entraremos a lo que es la experiencia techo propio. He hecho un cuadro sinóptico más o menos resumido porque va a quedar chico 1 hora y tanto que tenemos para esta disertación, pero lo que yo quiero que se lleven es que sí se puede hacer expedientes para vías urbanas, sí se puede hacer expedientes para habilitaciones urbanas que tienen financiamiento de techo propio a mi vivienda, y que no hay ningún impedimento, sino que quizás la falta de conocimiento que hoy día les voy a entregar. En cuanto a un primer análisis, cuando nos dan, el señor, necesito hacer la pavimentación de estas calles en tal sector, lo primero que tenemos que ver
en dónde está la zona, las causas y los problemas que tienen esta zona donde se van a realizar estas pavimentaciones urbanas, analizando en campo y de acuerdo a la resolución directorial número 03-2015 del MTC, que vamos a mostrarla luego, se realizan las pruebas de laboratorio CBR como una primera verificación. Luego, según el cuadro de la resolución directorial 03, vemos qué tipo de aditivo vamos a utilizar, identificando el muestreo y la ejecución de ensayos como SBR, índice de plasticidad y el índice de expansión. Asimismo, identificamos el aditivo, en este caso yo he utilizado el aditivo ionizante PROES, en la cual se indica la fórmula de trabajo, el mezclado, la dosificación, el contenido de humedad y el grado de compactación que se debe de llegar en estos trabajos. El espesor de la capa, el periodo de diseño debe ser como mínimo 10 años, el LIRI y el bombeo de 2 a 3%, y las cunetas, utilizando el método ASTO 1993. Y luego viene la construcción, que debe cumplirse con la fórmula de trabajo de la solución básica seleccionada, el equipo, el laboratorio mecánico, explotación de suelos, provisión del estabilizador, el acondicionamiento de anchos y espesores de la capa a estabilizar, grado de compactación mínimo de 95%, de la densidad seca, y para la aceptación de los trabajos nos ceñimos obligatoriamente al cuadro número 3 de la resolución directorial 03. ¿Y cuáles son esos cuadros? ¿No? A ver, ustedes lo buscan en la norma, la resolución directorial 03 de 2015, y van a encontrar todo esto especificado. Por ejemplo, en el cuadro 1, especificaciones técnicas de tipo de estabilizadores y parámetros. Podemos indicar que acá los parámetros, tanto el suelo que se va a estabilizar con cemento, emulsión asfáltica, cal, sales y productos químicos como aceites sulfonados, ionizadores, polímeros, enzimas y otros sistemas, acá ya nos dan unos parámetros que deben cumplir estos estabilizadores al trabajarlos. En todos los casos vemos una particularidad, que el CBR como mínimo debe llegar al 100%. 100%, 100%. Si un aditivo no llega a ese límite mínimo de CBR, prácticamente tendría que ser descartado. Luego hay otros parámetros, que también la resistencia a la compresión simple, parámetros para suelo, 14% de pérdida máxima en el caso de los cementos, en el caso de la emulsión asfáltica, también la estabilidad de Marshall, 230 kilos como mínimo. En cuanto a la cal, CBR 100%, expansión menor o igual a 0.5%. En las sales, CBR 100% como mínimo. Y en los otros productos químicos, ionizadores, aceites sulfonados, el CBR 100% como mínimo y una expansión menor o igual que 0.5. En el cuadro número 2 ya nos distribuye según costa, sierra, ceja de selva y selva alta y selva baja, qué materiales predominantes tenemos en esas zonas y qué tipo de estabilizador de suelos podemos aplicar. O sea, ya no es nada del otro mundo, ya lo tenemos prácticamente diversificado de acuerdo a la costa, sierra y selva. Y lo único que queda acá es ver cuál es más conveniente para una entidad, si es una municipalidad, en el valor económico, si es para un empresario privado una habilitación urbana, que es lo más eficiente y en donde va a ahorrar. Obviamente la utilidad tiene que ver mucho acá en este producto, y también nos va a servir pues, para que hagamos estos estudios. Por ejemplo, en el caso de selva baja, en la cual yo tengo la expertise de esto, tenemos pues que se pueden utilizar estabilizadores como cemento Portland, ceniza volcánica, puzolana, la emulsión asfáltica, la cal, productos químicos como aceites sulfonados, ionizadores, polímeros, enzimas y otros sistemas. Nosotros hoy día voy a presentar el tema de los ionizadores.
Y como último cuadro que indica la resolución directoral 03-2015, indica los parámetros para aceptación de estos trabajos. El grado de compactación debe ser 95% como mínimo, cada 250 metros cuadrados. Óptimo contenido de humedad, más o menos 1.5% cada 250 metros cuadrados. El espesor medio mayor que el espesor de diseño. Uniformidad de la superficie. Medición paralela y transversal al eje de la vía efectuada con regla de 3 metros. No debe existir variaciones mayores a 10 milímetros. Resistencia, según cuadro 1, la resistencia mayor o igual a resistencia de diseño, individual 95% de resistencia de diseño. 3 muestras por día o jornada de trabajo. En la granulometría, estos ensayos se deben ejecutar antes del mezclado con el estabilizador, una muestra por día o jornada de trabajo, viendo factores como la granulometría, índice plástico y Proctor modificado. La rugosidad, 5 metros por kilómetro como máximo en toda la sección después de 8 días, y el penetrómetro dinámico de cono, donde la resistencia media debe ser mayor o igual a la resistencia de diseño, resistencia individual mayor o igual al 95% de resistencia de diseño. 3 mediciones por jornada de trabajo después de 8 días. O sea, ya lo tenemos parametrado, cómo se deben hacer, qué resultados debe dar nuestro estabilizador en vías. Y entrando ya a lo que es el diseño de vías urbanas, nos vamos a referir a que la norma CE 010 de pavimentos urbanos del Ministerio de Vivienda ya lo había clasificado el tipo de pavimento que vamos a utilizar en este caso de las vías urbanas. Es un pavimento asfáltico. Y este pavimento asfáltico no es más, acá dice, ve, en el caso de los pavimentos flexibles y bajo responsabilidad de la entidad encargada de otorgar la ejecución de la obra, se podrá considerar otras soluciones tales como micropavimentos, que en nuestro caso, lechadas bituminosas o el larricil, o tratamientos asfálticos superficiales. Estos encima, en donde dice, en ningún caso la capa de rodadura será la base granular o el afirmado, a menos que sea tratado bajo responsabilidad de la entidad encargada de otorgar la ejecución de las obras y del postor, se podrá considerar otras soluciones tales como bases tratadas con cemento, con asfalto o con cualquier producto químico, como es nuestro caso. Entonces ya había unos parámetros para lo que es el tema de vías urbanas, también con sus parámetros. También podemos indicar que el programa de mejoramiento integral de barrios, ya en su resolución directoral del Ministerio de Vivienda, la 01-2018, de febrero de 2018, tiene todo lo indicado para realizar estos diseños en pavimentaciones urbanas. Acá solamente he podido extraer una parte en la cual es la presentación del expediente, memoria descriptiva, explicaciones técnicas, metrados, presupuesto, cronograma, estudios básicos, memoria de cálculos, y todo lo que es la presentación del expediente técnico de obra y su contenido. Todo este procedimiento para elaborar expedientes, tanto de la pavimentación urbana por una municipalidad como para pavimentación dentro del programa de techo propio, se enmarcan en los procedimientos que tiene aprobado el Ministerio de Vivienda. Asimismo, las cuales también pueden ser utilizados por los diferentes niveles de gobierno, como son gobierno regional, local, entidades privadas que trabajan coordinadamente con el cofinanciamiento del programa de Mi Vivienda, techo propio. Ahora nos vamos a lo que ha sido el trabajo en una habilitación urbana. Primero partimos por el estudio de suelos. Un estudio de suelos muy exhaustivo, al detalle, en la cual podemos apreciar en las calicatas que el CBR fluctúan entre 5.4, 4.6, 3.9. Imagínense qué baja capacidad de soporte tiene este suelo. Bajísima. Entonces, lo primero que se realiza es lo que es el diseño para la dosificación del aditivo con la empresa Profund, los cuales ellos también
en base a las calicatas realizadas y a las muestras que ellos llevan, ellos como proveedores del aditivo PROES realizan también las muestras, las pruebas y la dosificación adecuada para este lugar de trabajo. Eso es con respecto a la base que vamos a estabilizar. Y de acuerdo al micropavimento que vamos a colocar en esta base, ya se trabajó con TDM, en la cual se dio la caracterización del agregado para la elaboración del micropavimento, que es la arena triturada que sale de una chancadora, la final, tiene que ser graduada, con la empresa TDM. Asimismo se calculó la calibración de la máquina esparcidora, que es prácticamente es como una concretera en un camión, pero que la dosificación con emulsión, el agregado, sale el micropavimento. Todo esto se calibra. Entonces ya tenemos dosificación de la base estabilizada, dosificación del micropavimento y calibración de la máquina con la cual se va a esparcir, que luego les voy a mostrar no tan solo en fotos, sino también con video. Daremos la secuencia de diseño del pavimento urbano siguiendo el manual de carreteras. Vamos a ver. Ya. Ahí está, ahora sí me siguen, ¿no? Se había ido. Entonces, este manual de diseño, ya seguimos. Una vez que ya hemos calculado los ejes equivalentes de una vía urbana que no sobrepasa los 150.000 a 300.000, ya seguimos con el cálculo de los valores. Por ejemplo, la diferencia de serviciabilidad en el camino de bajo volumen, de bajo tránsito, en nuestro caso, es de 1.8. Acá podemos apreciar nuestro número estructural propuesto. También acá podemos ver, según el cuadro, en dónde nos ubicamos. ¿Qué vamos a utilizar el componente del pavimento? Vamos a utilizar micropavimento de 25 milímetros, cuyo número estructural sería el coeficiente estructural sería 0.13. Capa superficial recomendada para tráficos menores a 1 millón. Lechada asfáltica y lo que vamos a trabajar en la base granular. Luego tenemos lo que son los valores del coeficiente de drenaje. Procedimiento para determinar el espesor de las capas tratadas o estabilizadas. Y este procedimiento es importante indicarlo. Esto ya se encuentra en el manual de carretera del MTC, el cual lo habíamos indicado hace un momento. Y prácticamente para nuestro diseño ya vienen con gráficos ya estipulados. Por ejemplo, acá CBR menores al 5%, ¿no? Y según el tipo de tráfico, nosotros nos encontramos de 350 y 300.000. Acá vamos a utilizar 1.2 centímetros, 30 centímetros de base estabilizada, 20 centímetros de subbase, ¿no? Y acá sería el asterisco, que sería el suelo de fundación. Este asterisco es el suelo de fundación. Asimismo, para los pasajes, también hemos realizado, para todos los pasajes y para los jirones, también de acuerdo a las tablas que están en el manual de carreteras, del MTC para diseño de vías, indica, ¿no? Para todos los pasajes, 1.5 de mortero asfáltico Larry Seal, 30 centímetros de base estabilizada con cemento y aditivo iónico, y 20 centímetros de subbase conformada con CBR a 40% al 100% de la máxima densidad seca. Esto es importante resaltarlo porque tenemos que cumplir estos parámetros. Y en los jirones importantes donde va a haber más carga, se optó por utilizar el micropavimento, la base estabilizada, pero colocarle una geomalla multiaxial, Triax T160.
para lograr un mejor soporte de capacidad. Su base conformada también al 40%, la base estabilizada y micropavimento. Pero entre la subbase y la base estabilizada iba la malla triax, que también lo vamos a mostrar en las fotos. La habilitación urbana son las calles que se hicieron. Cabe resaltar que las primeras pruebas que se hicieron y los pasajes que se hicieron resultaron muy buenos en una primera etapa. Ya cuando se quiso hacer la segunda capa, lamentablemente por cambio de gobierno, entre el gobierno de Humala y con el gobierno de PPK, todos los programas techo propio se quedaron sin financiamiento, no hubo financiamiento. Incluso hoy en día se encuentra con problemas de habilitación urbana, lamentablemente, puesto que hasta la construcción de casas, los drenajes y todo prácticamente se quedaron a medio hacer. Pero eso no dificultó a que dos sectores que se hicieron, sí se pudieron evaluar, sí el Ministerio de Vivienda los aprobó y quedaron como una experiencia para el Ministerio de Vivienda estas soluciones de base estabilizada. Y es un tema ajeno a que esto no se haya culminado eficientemente porque los financiamientos se fueron y prácticamente se quedó en arbitraje y hoy en día quiere invadir esta zona. Pero bueno, son cosas ajenas. Nosotros, los técnicos e investigadores, nos ceñimos a los resultados que nos dan los trabajos en el momento que se realizan las pruebas. El protocolo seguido para elegir el estabilizador de la base, para lograr el pavimento flexible asfáltico, fue el siguiente, ¿no? Lo que es electroquímica, productos iónicos o aceites sulfonados. Nuestro caso es en pasajes y jirones. Esto ya lo vimos. Esto es lo que les comenté sobre los pilotos realizados. Y acá los parámetros a elegir: la estabilización química en suelos, de acuerdo al CBR, de acuerdo al tipo de suelo, de acuerdo al tipo donde se encuentra selva baja, y la explicación técnica para poderlos estabilizar y sus parámetros correspondientes. El presupuesto de obra, prácticamente acá hago un resumen de lo que cuesta y prácticamente el costo es muy, muy conveniente. En ese tiempo que se realizó esta estabilización, una calle con cunetas y veredas de 6 metros de ancho, realizada por cualquier municipalidad en concreto, pues no te bajaba una calle de 100 metros, uno te bajaba entre 700 a 800 mil soles. Una calle de 100 metros, con cunetas y veredas. Con este sistema, este presupuesto es para 4 calles. Está costando 460 mil soles. ¿Ah? Imagínense, 460 mil soles. O sea, prácticamente 130 mil soles por cada 100 metros, ¿no? Lo cual es mucho, es muy bueno el tener este tipo de soluciones. Para esto va a estar disponible, lo va a hacer accesible para que en la página del EPIVIAL y también en mi página de Facebook lo puedan descargar. También pueden enlazarse a mi correo o a mi WhatsApp. Y normal, la idea es volver masivo esta tecnología. O sea, nada ganaría yo escondiéndome cosas técnicas y que se han hecho, cuando el fin principal es que todos los ingenieros, estudiantes, consultores puedan llegar esto a las municipalidades y obviamente dar unas soluciones efectivas. Soluciones que lo tiene Brasil, lo ha hecho Ecuador, lo ha hecho Chile. Por eso son más eficientes, exportan más, sus calles tienen mejor calidad de serviciabilidad. Entonces, creo que esto es importante. Tratan los rendimientos, tanto del movimiento de tierra, la escarificación, la base estabilizada, el pavimento flexible, las señalizaciones, entre otros. Bueno, ahora que estamos con el COVID, quizás cuestión de meter en los protocolos del COVID y nada más. Estos son los metrados, estos son los análisis. Excavación, los rellenos, eliminaciones.
el barrido de el relleno y conformación de la base estabilizada. Y algo importante que luego lo van a ver en las fotos, que es que en una base estabilizada es muy diferente trabajarlo en una carretera a tajo abierto que hacerlo en una zona urbana. A tajo abierto en una carretera, pues tú metes maquinaria y tu rendimiento es mucho más alto, porque remueves todo, no te interesa qué es lo que hay abajo, porque es a tajo abierto, es libre. Mientras que en una zona urbana sí tienes que ver primero, tener cuidado con las redes de conexiones de agua, de desagüe, las cárcavas de los sardineles, cables eléctricos, cables de telefonía y muchas otras cosas más, los cuales pues obviamente el rendimiento es diferente. A pesar que ese rendimiento es menor, en cuanto a costos es mucho más bajo que otras soluciones como pavimentos o como concreto y lo que es pavimento flexible, asfalto. Las aplicaciones técnicas también lo van a tener, está todo bien al detalle, qué punto de control se debe tener. Los trabajos de lo que son las excavaciones, los rellenos, la forma de estabilizar, el barrido de calle es muy importante luego que uno estabiliza, lo que es el micropavimento, la aplicación del micropavimento también, toda la secuencia y los controles que hay que tener en cuenta con la máquina micropavimentadora. No es cuestión meter los materiales del agregado, la emulsión, el cemento, no, es calibrar el equipo, muy importante para que tu dosificación y el espesor sean homogéneos. Ya lo vamos a ver, creo que las palabras es mucho más fácil en fotos y en videos que las palabras. Foto de la ejecución de obra que podemos ver, acá es el transporte de la micropavimentadora, esto no es muy común en el Perú, pero en el año que se hizo esta habilitación y en el 2012 que hice el piloto, no había en estas máquinas, solamente había una de Ecuador. Hoy en día, en virtud de que es eficiente este trabajo, es bueno para pavimentar, ya hay municipalidades que lo han comprado, como es Cerro de Pasco, Tumbes, Trujillo, Arequipa también creo que lo tiene esta máquina porque es ágil, es rápida, pavimenta muchos kilómetros, no hay que esperar un mes a que seque el concreto, no, al día siguiente, al tercer día ya puedes transitar y es muy barato su mantenimiento. Este cilindro es del aditivo ionizador PROES que se utilizó en este trabajo, el camión imprimador que se utiliza una vez que se estabiliza la base, se le echa una imprimación para que pegue el micropavimento. Acá tenemos las maquinarias, también una compresora. Estas son las mallas Triax que se utilizó en los jirones importantes de la habilitación urbana. Los trabajos previos. Muy importante los trabajos previos cuando uno empieza a cortar los 30 centímetros de espesor de la base, muchas veces encuentra material inorgánico, basura o lo que es llamado como las arcillas expansivas. Estas hay que anularlas, hay que eliminarlas y poner arcilla nueva en esa zona. Acá vemos la piedra chancada, la limpieza de cárcavas, limpieza de basura en la zona, trabajos previos a la estabilización, acá se ve el cemento y las máquinas. Lo bueno de este proceso es que se utiliza la arcilla de la zona. Es por eso su efectividad en cuanto al costo, que es más económico, puesto que no tienes que traer de canteras, como es el caso de pavimento de concreto o de asfalto, no tienes que traer de canteras ya con una granulometría, zarandeadas, no. Y obviamente eso incrementa el costo, no. Tú utilizas la arcilla del lugar y con la arcilla del lugar tú dosificas, diseñas y lo ejecutas. Es ahí el key del asunto en la economía de estos procesos, de estas nuevas tecnologías. Acá vemos los trabajos de eliminación de materiales inorgánicos. Ahí hemos encontrado mucha arcilla expansiva.
Acá hasta basura hemos encontrado y esto obviamente había que eliminarlo. Esta arcilla expansiva se tiene que eliminar sí o sí. Creo que cualquier ingeniero de carretera sabe que así tenga asfalto concreto. Si no lo eliminas, la arcilla expansiva trata de salir siempre al exterior y ahí es donde colapsa la carretera, ya sea asfalto o concreto. Sabemos las pruebas que siempre están a la orden para ver índice de humedad, CBR y todo. Acá está la mezcla con el cemento. Acá vemos los materiales de la chancadora y los trabajos realizados del batido de la base estabilizada. Acá el líquido se mezcla en la cisterna. La dosificación de este aditivo es de 0,30 litros por metro cúbico a estabilizar volumen. Y acá está el rociado del aditivo, su batido, una vez batido midiendo siempre la humedad óptima, y luego viene la compactación. Y luego de la compactación, que debe quedar como una mesa de billar, siguen los controles de calidad. Y algo muy importante quizás que me sucedió acá, que en plena estabilización vino una lluvia torrencial. Pero eso no fue problema. Tuvimos que sacar el agua con una motobomba, escarificar y volver a realizar la compactación y seguir con los controles necesarios y reaccionó la estabilización. Esta es la malla Triax utilizada en uno de los jirones importantes. Se coloca la malla Triax y luego encima se coloca la mezcla de la arcilla, el cemento y la piedra para luego realizar con el líquido ionizador la mezcla correspondiente. Estamos en la limpieza del polvo para luego realizar el imprimado. Acá realizamos el imprimado. Y este imprimado sirve, es un RC250 mezclado 4 en 1, 4 de agua por 1 de RC. Y esto sirve prácticamente para que pegue el micropavimento encima. Una vez realizado el imprimado, realizado el imprimado, se prepara la máquina para realizar el micropavimento. En una parte de la tolva de la máquina micropavimentadora se le coloca el material, el agregado tipo 3, la emulsión al otro lado y un porcentaje de cemento. Acá está la emulsión, cual se llena el cemento y se empieza a graduar. Y este micropavimento, la capa final que va a tener este pavimento, para las vías que se han estabilizado. Acá ya está, estas vías ya están estabilizadas, ya están con su imprimado y se le coloca el micropavimento. Una vez ya colocado el micropavimento, se le da la pintura de la señalética de la pavimentación urbana y el trabajo está culminado. Algunos problemas encontrados, siempre lo podemos decir porque así pues como vemos ahorita la pandemia que es nuevo y se van encontrando problemas, esto también era nuevo en una habilitación urbana. Y los problemas que se encontraron en la zona era pues que los buzones muchas veces pues estaban disparejos en su nivel. Asimismo, las cunetas también, las cunetas estaban mal, que habría que volverlas a cortar acá para que llegue a un nivel adecuado de acuerdo a la pavimentación que se iba a realizar y todas, ¿no? Entonces, señores, con esto, y ahorita les voy a mostrar un video muy corto de 10 minutitos, prácticamente ha sido un resumen de que la pavimentación en vías urbanas con estos métodos es factible. La norma lo acepta, la norma ya es, como lo indicó la resolución directoral 03-2015, ya es obligatoria. Entonces, sigamos intensificando estas nuevas tecnologías que nos hace falta. Yo sé que en Iquitos, como en Pucallpa, como en zonas de Cusco, de Ceja de Selva y todo, hay un flagelo por las vías que se vuelven barro cuando llueve y que cuando sale el sol después de la lluvia, ese polvillo enferma, ese polvillo da conjuntivitis, da
es un problema de salud el tener vías no transitables. No vamos a querer tener todo el presupuesto del mundo, como ya lo indiqué en mi primera diapositiva, 140.000 kilómetros nos faltan por hacer. Con esta tecnología a un promedio de $300.000 por kilómetro, estamos hablando que estaríamos algo de 300 y tantos mil, ¿no? Pero a nivel de asfalto, si quisiéramos esos 140.000 kilómetros de déficit que tiene el Perú, estaríamos sobrepasando los 450.000 millones de soles. Son 4 años del presupuesto público prácticamente, lo cual pues creo que el Perú no se merece estar en ese atraso. Les voy a mostrar el video correspondiente, algo muy rápido nomás. ¿Sale el video? Ya voy a anular la S. ¿Sale el video? Ya. Bueno, acá vamos a ver todo el procedimiento realizado de la estabilización en la habilitación urbana. Acá estamos realizando el batido de la arcilla más la piedra y el cemento. Acá ya se ha escarificado los 30 centímetros de base que vamos a trabajar. Ya hemos visto el CBR de la subrasante, que tiene que tener el 40%. Encima ya esta base estabilizada de 30 centímetros. A los amigos que nos acompañan, todas las preguntas, lo pueden hacer en el chat. Quizás el tiempo no nos alcance, pero cualquier consulta de ámbito técnico o de consultoría lo pueden hacer a mi WhatsApp o a mi correo o al Facebook. Como les dije, voy a coordinar con EpiVial para que esté disponible no tan solo la diapositiva, sino también el expediente del diseño de esta pavimentación y que esté pues accesible para todos los que quieran realizar este tipo de trabajo. Hoy en día ya se cuenta con más maquinarias, estas micropavimentadoras. No es como antes que no había, pero ya TDM tiene, hay municipalidades que lo tienen y a nivel nacional habrá un promedio de 10 máquinas a nivel nacional. Y esto ya se está convirtiendo en algo más masivo. Creo que quien no aprende nuevas tecnologías queda afuera. Y fíjense el déficit de carretera que tenemos, más de 140.000 kilómetros por hacer. Creo que
quizás no vivamos para ver todas las carreteras terminadas, pero sí nuestros hijos o nietos que sigan esta generosa carrera de la ingeniería civil. Lo que ha provocado que el tramo crítico quede totalmente inundado, lo cual estamos realizando el bombeo de... En plena estabilización, como ven en las imágenes, hubo una lluvia torrencial y como les indiqué, pues se tuvo que evacuar el agua con motobombas y volver a escarificarlo, volver a removerlo, y el aditivo reaccionó. O sea, no se pierde, no se malogra. Hay muchos aditivos, los cuales de los 10 aditivos que hay en el mercado, un promedio de 5 son los que de alguna manera ante cualquier imprevisto de lluvias siguen funcionando, y es algo muy importante, ¿no? Que el MTC también los ha evaluado y los tiene dentro de su relación de aditivos a utilizar. Acá estamos ya en la etapa de eliminación de material inorgánico. Esta arcilla negra es arcilla expansiva, la cual se tiene que eliminar totalmente y reemplazarla por otra arcilla. Ahí ve cómo hasta basura a veces uno se encuentra, y esto definitivamente lo tenemos que anular, eliminar. Luego, una vez que se elimine la arcilla expansiva, ya se le reemplaza por una arcilla buena, ¿no? Graduada, ¿no? Acá está la limpieza de cárcavas, que al momento de que se han encofrado los sardineles, acá han salido unos bolsones y panzas de concreto, los cuales pues se tienen que alinear, porque si no, no va a dejar trabajar a la micropavimentadora. Acá estamos, una vez que ya se ha mezclado, se ha batido la arcilla, el cemento y la piedra, viene el proceso de el esparcido del aditivo ionizante, que en este caso hemos utilizado el PROES. PROES va a empezar a reaccionar la arcilla, la piedra. Una vez que se realice ese procedimiento, ahí viene el proceso de que la motoniveladora lo va esparciendo el aditivo. Una vez que lo bate con el líquido, ¿no? Lo conforma con su bombeo de 2 a 3% y empezamos con la compactación. Una vez que se compacta, viene lo que es la imprimación. Y sobre esta imprimación viene el micropavimento. Cabe indicar que la dosificación en una imprimación en RC250 es 4 en 1. 1 de RC por 4 de agua. Calentado a un promedio de 60, 70 grados de temperatura. Una vez que se imprima, ya viene la colocación del micropavimento en sí, que es lo que va a servir como capa de rodadura para los autos, motocares y motos lineales. Estamos empezando el pasaje 64.
pintarse, lo tengo que pintarse el crucero peatonal. Bien, invitamos al público presente a formular mediante el chat las preguntas al ingeniero expositor, por favor. ¿Aló? Está inestable el internet. A ver, fíjate. Salió la pantalla final. Da. ¿Aló? Listo, ingeniero, estamos listos para las preguntas. Ya, ok. Están en el chat. Al chat, a ver. El chat, el chat. Bueno, acá, ¿me escuchan? A ver, vamos a responder algunas preguntas. Vamos a responder algunas preguntas, ¿eh? Ya, dice el compactado, recomienda el liso de pate cabra. Bueno, con respecto a la base estabilizada, cuando uno conforma una base estabilizada, si se tiene el rodillo pate cabra sería mucho mejor, mucho mejor. Pero si no se tiene el kit de pate cabra, se haría con el rodillo liso normal, aumentando de 5 a 6 pasadas, ¿no? Lo cual se va verificando también en campo su resistencia. Otra pregunta. Dice, si estabiliza la base con cemento, luego se compacta, va a hacer penetración del RC y cuánto es el mínimo. Sí, justamente como es una base que conforman 3 componentes, como es la arcilla, el cemento y la piedra, más el aditivo, y esto es mezclado, prácticamente cuando se compacta y luego se imprima la penetración del RC en su dosificación que se le dé de 4 a 1, o sea, 1 de RC por 4 de agua, es mínimo porque lo que busca uno es que el micropavimento pegue y en virtud a esos parámetros es que se deja el RC. Otra pregunta. Ya. ¿Cuál ha sido el tratamiento del terreno para la construcción de las viviendas? ¿Y para cuántos niveles se ha estabilizado el suelo? Bueno, ese es un tema de la parte de la construcción de la infraestructura, pero según recuerdo en el expediente era para 3 pisos las estructuras de las casas del programa Techo Propio. Y el tratamiento, y lo que sí recuerdo, es que cuando se realizaron las primeras excavaciones de las cimentaciones y al detectar que el suelo era de muy baja, de un CBR muy bajo, de muy baja capacidad de soporte de carga, las cimentaciones de este proyecto se tuvo que modificar, incrementándole viga de cimentación y zapatos. Ahora estamos viendo las preguntas.
Dice otra pregunta. ¿No cree que la pavimentación debe hacerse primero para evitar que se dañen las obras de arte? Sí, justamente una de las recomendaciones fueron esas, ¿no? Que en esta primera experiencia de pavimentación con base estabilizada, ya se encontraban ejecutadas las redes de desagüe y también las cunetas. Obviamente, ante un proyecto nuevo de habilitación urbana, lo primero que se debe de hacer son las vías y luego ya la construcción de cunetas sería mucho más efectiva porque prácticamente estaríamos cortando como una torta la base estabilizada, puesto que eso se endurece y ahí serviría como encofrado para las cunetas, más su encofrado de madera, lo cual sería mucho más efectivo y obviamente estoy de acuerdo con tu apreciación. Pero en este caso ya estaban construidas esas obras de arte. El correo lo pueden ver en mi diapositiva final. Ahí ya les he puesto mi correo de Gmail, martinvillafuertemiranda@gmail.com, mi WhatsApp 988-164-650. Me encuentran en el Twitter como mcbm-vías-econoc1 y mi Face también, por cualquier rubro, para cualquier consulta o apoyo, me han estado llamando para tesis también. O sea, el tema es difundirlo. Yo pienso que el que se cierra en esconder conocimiento no logra nada. El tema es difundirlo, apoyar, insertar a las municipalidades estos conocimientos, a los gobiernos regionales que nos encasillamos en parámetros antiguos, y que esas nuevas tecnologías pues llevan el desarrollo, ¿no? Río Branco, Cruzeiro do Sul, tienen esas tecnologías y todas sus vías están pavimentadas, siendo selva también. Entonces, ¿a qué le tememos? No debe haber ningún miedo al respecto, ¿no? Y es por eso con EpiVial estamos difundiendo estas nuevas tecnologías. ¿Qué tiempo pasa con la base para poder colocar la imprimación? De un día para otro. De un día para otro. Tú estabilizas un día, al día siguiente lo imprimas y al día siguiente colocas el micropavimento. Y al día siguiente transitas. Así de rápido y así de eficiente son estas carreteras. Otra pregunta de Mónica Muñoz. Ingeniero, para la adherencia entre la base estabilizada y el eslárir, ¿solo se puede utilizar imprimación o también se puede hacer un riego de liga? Claro, puede ser también riego de liga, ¿no? Pero viendo la dosificación y su densidad también, ¿no? O sea, el tema es que pegue el micropavimento en la base estabilizada. ¿Cuánto es el bombeo en la calle, sobre todo para la sierra y la selva? Acá, por lo menos acá en la selva, es de 2 a 3%. De la pregunta de Brian Estrada. Ya, una pregunta en Inge. A ver, Santiago Pérez, Fernando. Fernando Salazar pregunta. Para el Larry-Seal, ¿se colocó algún polímero? Sí, ajá, quizás me olvidé mencionarlo. El Larry-Seal se colocó emulsión asfáltica y polímero, con polímeros adecuados. Obviamente eso va en el diseño que nosotros solicitamos a TDM. Y TDM como empresa proveedora del aditivo, obviamente te lo clasifica, te lo dimensiona y te lo dosifica. Y solamente tú lo tienes que ejecutar en virtud de esas especificaciones. Luis Farro, ingeniero, ¿cuál es el sentido correcto para la instalación de la geomalla Triax en el longitudinal atrás? No, acá, bueno, en toda habilitación urbana hay vía colectora, que es la principal, vías secundarias. En las vías secundarias son las de menor ancho, 6 metros máximo, y las vías colectoras o jirones fluctúan entre 7 a 8 metros, y a veces son de doble vía. Es por eso que siempre uno debe pensar en un futuro de que estas habilitaciones urbanas, las colectoras, son las que mayormente van a recibir mayor carga, como los camiones compactadores de basura, los camiones que llevan comestibles, no nos olvidemos también de la cerveza, ¿no? Los camiones grandes que sobrados operan las 10 toneladas o 15 toneladas.
Entonces hay camiones de carga en los cuales por seguridad y por un tratamiento se colocó entre la subbase y la base estabilizada, o la subrasante y la base estabilizada, la malla Triax, la Tensar, la T160. La arcilla que reemplazaría el material orgánico o arcilla expansiva, ¿qué características tendría que tener en cuanto a su IP? Bueno, su IP debe de ser entre 10 y 15 promedio, ¿no? El cual pues tiene que ser limpia, sin ninguna escoria y sobre todo pues que se pueda manejar en la zona, ¿no? Estamos botando material inorgánico, arcilla expansiva, le vamos a colocar una arcilla limpia. Otra pregunta. ¿Es obligatorio utilizar los aditivos que nos recomienda para pavimentos urbanos en la ciudad de Pucallpa, ya que el ingeniero ejecutor lo hace sin añadir aditivos hoy en día? Como lo mostré en mis diapositivas, la resolución directoral 03-2015, en su artículo primero indica que ya está normado la utilización de aditivos. Es de ámbito nacional y es de orden obligatorio. Yo no sé por qué no lo utilizan las municipalidades, los gobiernos regionales, no sé. Incluso hasta en el mismo MTC hay un divorcio entre los que ven Proyecto Perú y los que ven los mantenimientos periódicos, que seguimos con tu ripio, seguimos con tu material que no dura ni un año. Entonces creo que debemos de ir cambiando el chip, y eso nace de los futuros ingenieros, de los consultores actuales, de los profesionales, contratistas, ¿no? Esto es generar conocimiento para lograr efectividad en nuestras vías. Estas vías asfaltadas con estabilización, ¿cuál es su tiempo de duración? Ya, en las vías, esto es algo muy importante. Ya la norma, en los cuadros que les he mostrado, la norma indica que estos y los parámetros de cumplimiento deben ser diseñados para 10 años. Obviamente se recomienda, y haciendo la corrida en un HDM4 para lo que son mantenimientos de vías, este tipo de carreteras, pues a los 5 años ya hay que darle un mantenimiento, obviamente a una primera inspección. Puede ser resane de fisuras o puede ser recapeos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto la base tiene un CBR alto y el micropavimento es una capa de rodadura nada más, no es la que va a resistir la carga, por si acaso. El micropavimento solamente es para recubrir y para permitir rodadura. Nada más, no es soportar carga. Quien soporta la carga es la base. Muchas veces se proyectan las vías, pero por negligencia, por un mal cuidado también de las entidades como las municipalidades, a veces abusan y meten camiones pues, a diestra y siniestra de cualquier tipo de carga. Vayan ustedes a Lima, un distrito en Surquío, o La Molina, o Pueblo Libre, o quizás saliendo un poco más a Los Olivos, cualquier camión no puede transitar por donde quiera. Y lamentablemente en zonas como Pucallpa, Iquitos, no está muy bien controlado, ni mucho menos reglamentado. Todo el mundo transita por donde quiere, con la carga que quiere, y obviamente hace el perjuicio que hace, ¿no? Que las vías se deterioren rápidamente sin ningún plan de mantenimiento. Entonces lo que se sugiere es que se haga un plan de mantenimiento cada 5 años, el cual es mínimo, y luego a otros 5 años más, ¿no? Bueno, creo que hemos absuelto las preguntas de todos los asistentes. Como les dije, ahí está mis datos, mi correo, todo. Con toda cordialidad les invito a que inscriban para poderles absolver, darles el material y esto sirva para ir mejorando el desarrollo de nuestro país. Creo que de nosotros depende el querer impulsar el desarrollo de nuestro escritorio, de nuestra carrera, como consultor, como proyectista, como funcionario del área de proyectos. Creo que podemos aportar en mejorar
este déficit de carreteras que tiene el Perú y que eso demanda a que seguimos en un subdesarrollo, que es lamentable. Muchas gracias por la atención a todos, muchas gracias a la ingeniera Matilde Arroyo, a todo el equipo y obviamente muy agradecido por su atención a todos. Muy bien, ingeniero. Felicitaciones por su brillante exposición, ingeniero. Y agradecemos desde ya la participación de un gran profesional del Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Departamental de Ucayali, del capítulo de Ingeniería Civil, el ingeniero Martín Corona Villafuerte Miranda. Bien, gracias, señores asistentes, por su participación. Con respecto a la información de las conferencias, grabación, PPT, de los conferencistas, más el certificado, se les estará haciendo llegar a sus correos electrónicos al finalizar el ciclo de conferencias. Gracias por su participación. Hasta el día jueves 18 de junio, hora 6 de la tarde, nuestra cuarta conferencia a cargo de la ingeniera Laura Mendoza Altamirano, con la conferencia denominada Estabilización de suelos con cloruro de calcio. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a todos.